Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de los caramelitos del Yishan. En el video de hoy estaremos hablando sobre todos los caramelitos que salieron durante el mes de abril. Además hablaremos sobre la reciente polémica que hubo con respecto al uso de la IA en las series de China. Así que sin más que decir, comencemos de una vez con el video. El primer caramelito del que hablaremos será sobre la sesión de fotos que tuvo Didi para la marca UGG. Si bien al inicio esta sesión de fotos no parecía tener muchas pistas que nos hicieran pensar en un caramelito, algunas hermanas lograron encontrar un pequeño detalle que terminó desenterrando un caramelito del que hace mucho tiempo no hablábamos. Este caramelito se trata de aquella fotografía que Gege publicó hace un tiempo y que nos dejó con muchísimas dudas, ya que la imagen estaba completamente pixeleada, como si Gege no quisiera mostrarnos lo que realmente había en esa habitación. Sin embargo, hubo una parte en específico que llamó demasiado nuestra atención, porque la zona pixeleada tenía la forma de una persona acostada en un sofá, pero como Gege decidió cubrirlo todo, nunca pudimos saber quién era realmente esa persona. La verdad, en ese entonces se me hacía muy extraño que Gege pixeleara absolutamente todo, en vez de simplemente recortar ciertas partes de la fotografía y listo, pero no, él decidió publicar la imagen ocultando cada detalle que aparecía en ella. Pues bien, debido a la reciente publicación de Didi para la marca UGG, algunas hermanas creen que Didi habría recreado aquella fotografía pixeleada debido a la posición en la que aparece durante la sesión de fotos. Hasta el día de hoy no sabemos si Didi es la persona que aparece en la fotografía de Gege, pero sinceramente yo sí lo creo, porque si hubiera sido cualquier otra persona, lo más probable es que Gege simplemente le hubiera puesto un sticker en el rostro para ocultarlo, pero pixelear toda la imagen, eso sí me resulta demasiado, pero demasiado sospechoso. Y hablando sobre este caramelito, recientemente el estudio de Gege nos acaba de compartir algunos GIFs que, si mal no lo recuerdo, fueron tomados para una de las marcas con las que trabajan. Y uno de los GIFs que más nos llamó la atención fue este. Sinceramente siento que el estudio de Gege lo publicó a propósito. Más adelante les diré por qué. En el GIF podemos ver a Gege posando todo divino frente a cámaras, pero también aparecen dos personas que aparentemente forman parte de su equipo. Sin embargo, la persona que más nos llamó la atención fue esta de aquí. Y ahora seguro muchos de ustedes se preguntarán por qué, porque muchas de nosotras creemos que esta persona se parece muchísimo a Didi, especialmente por el corte de cabello. Se puede notar que lo tiene un poco largo y el estilo es muy parecido al que ha estado usando Didi últimamente. Si bien el rostro de la persona no se logra ver con claridad, muchas creemos que sí podría tratarse de Didi, y ahora les digo por qué. Porque siento que esto fue publicado a propósito por parte del estudio de Gege, porque en los demás GIFs que nos compartieron solamente aparece Gege, sin nadie de su equipo alrededor. Es por eso que se me hace demasiada coincidencia que justamente hayan decidido publicar ese GIF donde aparece esta persona que nos hace sospechar que es Didi. En el anterior video de las noticias y actualizaciones les comenté sobre el inicio de grabaciones de la serie 10 días para el fin. Además también hablamos sobre los adelantos que la producción comenzó a publicar en su cuenta oficial, entre ellos un póster donde podemos ver a Gege interpretando a Kisha. Sin embargo, algo que llamó muchísimo la atención de algunas hermanas tortugas fue una curiosa coincidencia que podría haber sido un pequeño adelanto por parte de Didi. Días antes de que se publicara el póster oficial de la serie, nuestro Didi nos compartió varias fotografías tomadas durante su participación en la Semana de la Moda, y justamente en una de esas fotografías podemos verlo apoyado frente a un espejo que reflejaba su imagen 4 veces. Lo más curioso es que la composición de esa fotografía es muy parecida al póster oficial de la serie, donde vemos a Gege reflejado en varios espejos. Por eso, algunas hermanas creen que quizá Didi ya nos estaba dando un pequeño adelanto de cómo sería el póster oficial de la próxima serie de Gege. Y hablando de esto, también hubo otro detalle que encontramos en una de las fotografías que Yibo Oficial nos compartió y que hizo que muchas hermanas tortugas pensaran que Didi habría estado apoyando indirectamente a Gege por el inicio de grabaciones de la serie. Resulta que en una de las fotografías que nos compartieron durante la Semana de la Moda aparecía una descripción escrita en dialecto de Shandong y curiosamente la serie se encuentra grabándose justamente en esa región. La frase que aparecía era Shibudou, una expresión del dialecto de Shandong que puede entenderse como sabes o no o lo sabes. Lo curioso es que normalmente debería escribirse como Bushidao, que significa no sé o no lo sé. Por eso muchas hermanas tortugas comenzaron a pensar que quizás Didi estaba dejando otra pequeña pista relacionada con el inicio de grabaciones de la serie de Gege.
Seguro muchos de ustedes se preguntarán si durante la competencia de Didi hubo algún caramelito, y la verdad es que no salieron muchos, aunque hubo uno que sí nos pareció bastante curioso. Por momentos incluso pensamos que había sido puesto a propósito, ya que en uno de los neumáticos del auto de Didi aparecían escritos los números 85 y 105. Como muchos saben, el número 85 hace referencia al cumpleaños de Didi, y el número 105 hace referencia al cumpleaños de Gege, y claro, se nos hizo bastante raro que justamente aparecieran esos números exactos en los neumáticos. ¿Coincidencia? Tal vez sí o tal vez no, pero algo que sí quedó claro es que al fandom MotoTT no le gustó mucho este caramelito, tanto así que comenzaron a buscar diferentes maneras de intentar lavar este caramelito. Por cierto, hermanas, también hubo algunos altercados entre las MotoTTs y las tortugas durante la competencia, y sinceramente hablar siempre de esto a veces llega a cansar, porque al final ambos lados terminan echándose la culpa mutuamente diciendo que el otro empezó primero. También cansa repetir una y otra vez que lo importante es ir a apoyar a Didi y disfrutar del evento, pero bueno, parece que todo lo que se les dice les entra por una oreja y les sale por la otra. El 22 de abril nuestro Gege fue anunciado oficialmente como el nuevo portavoz de la marca SAIC, y la sorpresa para todas las tortugas no tardó en llegar cuando vimos el anuncio oficial de la marca donde aparecía Gege junto a dos autos, uno en color rojo y otro en color verde. Lo más interesante fue que en varias escenas Gege aparecía tocando o interactuando especialmente con el auto verde, mientras que con el auto rojo solo posaba a su lado, y claro, muchas hermanas no tardaron en notar este detalle. Algo importante que tienen que saber es que la marca tiene una gran variedad de autos y colores, pero curiosamente para este anuncio publicitario decidieron utilizar únicamente los colores rojo y verde, colores que representan a ambos desde hace muchísimo tiempo. Pero eso no fue todo, días antes también se vio a Didi llegando a su hotel en un auto de la marca SAIC, y lo más curioso es que la matrícula terminaba en 633, un número que muchas tortugas relacionan con Gege, y seguramente dirán que eso fue una simple coincidencia, pero no, ese mismo día nuestro Didi había salido de su hotel con un modelo de auto diferente en color negro, y terminó regresando a su hotel en un auto color blanco de la marca SAIC. Por eso muchas hermanas creen que Didi habría estado promocionando indirectamente al nuevo portavoz de la marca y apoyando a Gege de una manera bastante discreta, aunque sinceramente algo me dice que no solo fue obra de Didi, sino también de la misma marca. El 11 de abril se anunció que las canciones Altísimo y Vasto como el Mar y la canción Año tras Año, interpretada por Yibo y por Shang, fueron seleccionadas para competir por el premio a Mejor Canción en el evento musical Escucha China, Escúchate a ti 2025. Ambas canciones lograron pasar a la fase final de evaluación junto a otras 60 canciones seleccionadas. Además, las reproducciones en línea serán tomadas en cuenta para elegir las 20 canciones destacadas del año y otorgarles premios individuales. Tras la publicación de la nueva edición de la revista GQ junto a Didi, algunas hermanas tortugas comenzaron a notar un detalle bastante curioso. Resulta que el video promocional publicado por la revista tendría un gran parecido con uno de los videoclips de la canción de Gege, ya que varias escenas parecen demasiado familiares. Tras el inicio de las grabaciones de la serie 10 días para el fin, una hermana tortuga nos compartió una curiosa anécdota que vivió su amiga al visitar el set de grabaciones. Según contó la amiga de nuestra hermana tortuga, durante su visita se habría encontrado inesperadamente con Arif Raham, quien ahora forma parte del elenco de la serie. Ella aprovechó el momento para preguntarle sobre la carrera que iba a ver en el circuito de Shanghái, y aunque el actor no contestó rápidamente, tampoco se comportó de mala manera, simplemente se despidió con tranquilidad. Sin embargo, lo más curioso fue que la amiga de nuestra hermana tortuga llevaba puesto un gorro con un estampado del logo oficial del piloto número 85, por lo que Arif se habría dado cuenta rápidamente de que ella era una fanática de Didi. Para quienes no lo recuerdan, tanto Didi como Arif compitieron juntos en una carrera el año pasado e incluso se tomaron algunas fotografías juntos. Por eso algunas hermanas tortugas comenzaron a bromear diciendo que quizá cuando Arif se encuentre con Gege durante las grabaciones, este podría contarle que afuera del set de grabaciones había una fanática de Didi esperándolo.
El 27 de abril, el corto drama de IA titulado La leyenda de la serpiente blanca generó una enorme controversia luego de que muchos internautas señalaran que se había utilizado los rostros de Shan y de Yibo mediante tecnología de intercambio facial utilizando la IA sin autorización de ambos. Muchos usuarios comenzaron a comparar las imágenes de este drama y aseguraron que los personajes tenían rasgos extremadamente similares a ambos actores, incluyendo detalles específicos como el lunar característico de Shan. Además, el drama logró superar el millón de visualizaciones en tan solo 3 días, generando gran tráfico y ganancias económicas en distintas plataformas, sobre todo a la plataforma encargada de publicar este corto drama. Días antes de que comenzara a circular esta noticia, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde uno de los CEOs de la compañía Ichiji generó una enorme polémica luego de hablar sobre el futuro de los dramas producidos con IA. Según explicó, el modelo que imaginan para el futuro consiste en crear una base de datos de actores, donde los artistas autoricen el uso de su imagen para que la inteligencia artificial pueda generar dramas directamente, incluso llegando a decir que en el futuro los dramas de acción real podrían convertirse en patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, estas declaraciones provocaron muchísimas críticas tanto de fans como del público en general. Muchas personas consideran que la IA jamás podrá reemplazar las emociones reales de un actor, ya que la actuación no solo consiste en expresiones o movimientos, sino en transmitir experiencias, sentimientos y humanidad. Además, surgió otra controversia luego de que Ichiji anunciara que más de 100 artistas habrían ingresado a su base de datos de IA, pero poco después varios actores negaron haber autorizado el uso de su imagen e incluso algunos iniciaron acciones legales. Muchos internautas también criticaron que este tipo de proyectos podrían afectar gravemente a actores secundarios, extras y artistas de menor nivel, quienes serían reemplazados poco a poco por personajes generados con la IA. Mientras tanto, gran parte del público asegura que si van a pagar por ver un drama, prefieren actuaciones reales antes que personajes artificiales generados por computadoras. Ante esto, abogados y expertos explicaron que si el público puede identificar claramente a una celebridad en contenido generado por la IA, podría considerarse una infracción a sus derechos de imagen, especialmente cuando existe un beneficio comercial detrás. La situación provocó una fuerte reacción entre los fans, quienes comenzaron a exigir la eliminación inmediata del contenido de este corto drama. Asimismo, pidieron que la plataforma encargada de publicarlo pida disculpas públicas y asimismo se realicen acciones legales contra las demás empresas y productoras involucradas. Incluso se reveló que la empresa productora había sido creada recientemente y que el drama fue promocionado como el primer corto drama de IA transmitido por televisión satelital en China. Además, todo este caso volvió a encender el debate sobre el uso irresponsable de la IA en la industria del entretenimiento, ya que en los últimos meses varios artistas chinos habrían sido víctimas de contenido generado por la IA sin autorización. Sin embargo, hay algo que tienen que saber. Desde el año pasado, varios actores que fueron censurados años atrás comenzaron a reaparecer poco a poco, pero no porque China les haya perdonado las acciones que llevaron a su censura, sino porque muchas de las producciones que quedaron paralizadas finalmente están viendo la luz gracias al uso de la IA, que ahora se encarga de reemplazar o modificar el rostro de los actores censurados. Sinceramente, sobre el uso de la inteligencia artificial hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que no, y les voy a explicar por qué. Durante el 2021, si mal no lo recuerdo, ocurrió uno de los escándalos más fuertes dentro del entretenimiento chino, el cual terminó con la censura total de la actriz Zheng Xuan, que en ese momento estaba alcanzando muchísimo éxito. Pero Dianiles, si tenía tanto éxito, ¿qué fue lo que pasó para que terminara censurada? Pues resulta que la actriz y su pareja viajaron a Estados Unidos para iniciar un proceso de gestación subrogada y así convertirse en padres de 2 bebés. Para esto, hermanas, hay algo que tienen que saber. En China la gestación subrogada está prohibida. Es por ello que ambos decidieron ir a Estados Unidos para iniciar este proceso. Sin embargo, cuando faltaba muy poco para que nacieran los bebés, aproximadamente faltaban 2 meses, no sé qué bicho le picó a la actriz que decidió separarse de su pareja y desligarse por completo de los niños, como si ser madre fuera algo que pudiera simplemente ignorarse o como si traer hijos al mundo fuera un juego.
La actriz simplemente decidió hacer borrón y cuenta nueva y simplemente decidió regresar a China para continuar con su vida y con su carrera, como si nada hubiera pasado. El hombre permaneció solo en Estados Unidos esperando el nacimiento de sus hijos, pero claro, un bebé necesita muchos cuidados y al ser dos pequeños era aún más difícil. El hombre no tenía a nadie en Estados Unidos y poco a poco ya no contaba con la estabilidad económica como para seguir quedándose en Estados Unidos, ya que su trabajo y su vida estaban en China. Desesperado intentó comunicarse con la actriz para pedirle ayuda y poder regresar a China junto a los bebés, ya que necesitaba su autorización y reconocimiento como madre, pero ella simplemente decidió ignorarlo por completo. Ante esta situación, el hombre terminó exponiendo públicamente el caso en las redes sociales de China, y fue ahí donde no solo se reveló el mal actuar de la actriz, sino también varios audios filtrados donde ella y su familia hablaban sobre dar a los bebés en adopción o incluso abandonarlos. Además, también salió a la luz que la actriz habría preguntado si aún era posible abortar a los bebés cuando las gestantes ya tenían más de 7 meses de embarazo. Todo esto provocó un escándalo gigantesco que terminó destruyendo por completo la carrera de la actriz y llevándola a la censura total dentro de la industria del entretenimiento chino. Y es que este caso involucró temas muy sensibles para China, como la gestación subrogada, el abandono infantil, la moralidad pública e incluso acusaciones de evasión de impuestos. ¿Y qué pasó con la actriz después de todo esto? Pues muchas de las marcas que trabajaban con ella eliminaron inmediatamente su imagen y cancelaron contratos. Además, se enfrentó a investigaciones por evasión fiscal y varios de sus dramas quedaron completamente paralizados. Y es justamente aquí donde siento que la IA en ciertos casos puede llegar a ser algo positivo. Gracias al avance de esta tecnología, varias producciones de la actriz que quedaron archivadas por años ahora están viendo la luz nuevamente, ya que han reemplazado el rostro de la actriz para poder estrenarse las series, porque recordemos que detrás de cada drama existe el trabajo y esfuerzo de muchísimas personas que formaron parte del equipo de producción, y por culpa de una sola persona no debe de perderse por completo un proyecto realizado con tanto sacrificio. Sin embargo, personalmente considero que la IA solo debe utilizarse en casos muy específicos, como en actores o actrices que hayan sido censurados para evitar que las producciones queden abandonadas, pero fuera de eso jamás debería reemplazarse el verdadero trabajo y talento de los actores reales. Recientemente hubo otro caso donde también tuvieron que utilizar la IA para cambiar el rostro de un actor dentro de una serie. Sin embargo, esta situación es bastante diferente al caso anterior, ya que en esta ocasión el actor no se encuentra censurado. Si el actor no se encontraba censurado, ¿por qué decidieron usar la IA en su nuevo drama? Pues según lo que entendí, el actor había participado anteriormente junto a otro actor en una serie BL, que debido a las regulaciones chinas terminó siendo modificada a un bromance. Aún así, la serie nunca pudo ser emitida oficialmente en China y solo fue transmitida en el extranjero. Como muchos de ustedes ya saben, en los últimos años China se ha vuelto muchísimo más estricta y rigurosa con todo lo relacionado a las series BL y bromance. Por ello, muchos actores que participan en este tipo de proyectos terminan siendo observados más de cerca por las autoridades o enfrentando ciertas restricciones dentro de la industria. Es por eso que hoy en día muchas productoras prefieren tomar medidas preventivas usando la IA antes de arriesgarse a que una serie quede completamente bloqueada o archivada durante años por haber trabajado junto a un actor que haya participado en una serie BL. Ahora, seguro muchos de ustedes se preguntarán, pero Dianiles, si actualmente muchos actores que trabajaron en una serie BL o bromance terminan teniendo problemas con sus proyectos, ¿por qué a nuestros chicos no les sucede lo mismo? Sinceramente creo que hay varias razones detrás de esto. La principal es que tanto Yibo como Shang lograron separarse rápidamente de la imagen de su personaje y comenzaron a construir carreras muchísimo más amplias dentro de la industria, es decir que no se quedaron como actores de dramas BL, como sucede en Tailandia donde algunos actores deciden enfocarse solamente en series BL. Después del éxito de la serie Don't Tame, ambos se enfocaron en proyectos muy diferentes, como por ejemplo en dramas históricos, películas, música, programa de variedades, moda y colaboración con grandes marcas. Poco a poco dejaron de depender únicamente de la popularidad de la serie BL o bromance y comenzaron a consolidarse como artistas completos dentro de la industria de China. Además, algo que también influyó bastante es que nunca más volvieron a participar en otro proyecto BL después de la serie Don't Tame.
Otro punto importante es que ellos llegaron en un momento diferente. Cuando la serie explotó en popularidad, las regulaciones chinas en ese entonces todavía no eran tan estrictas como lo son ahora, pero después de eso las autoridades comenzaron a controlar muchísimo más las series BL, a los fandoms y todo el contenido relacionado con este tipo de dramas. Es por eso que ahora muchos actores que participaron en series BL están enfrentando muchas más dificultades, mientras que Yi Wei-shang ya han logrado establecerse como actores de primer nivel antes de que las reglas se endurecieran aún más. En conclusión, la IA puede llegar a ser útil en ciertos casos, especialmente para ayudar a que proyectos que quedaron archivados puedan finalmente salir a la luz reemplazando el rostro de los actores o actrices censurados. Gracias a esto, muchas producciones en las que trabajaron cientos de personas no terminarán perdiéndose por completo después de tantos años de esfuerzo. Sin embargo, personalmente considero que la IA jamás podrá reemplazar a un actor que realmente tiene talento para la actuación. Como mencioné anteriormente, es muy difícil que una inteligencia artificial logre transmitir perfectamente las emociones humanas, las miradas, los gestos y esa conexión que un actor real puede hacer sentir al público detrás de las pantallas. Además, si la IA continúa avanzando de esta manera, también podría afectar muchísimo a la industria del entretenimiento, ya que muchos actores secundarios, extras e incluso parte del equipo de producción podrían terminar perdiendo su trabajo debido al uso excesivo de esta tecnología, y es ahí justamente donde aparece tanto el lado positivo como el lado negativo de esta situación. En mi país, por ejemplo, cuando un artista, influencer o figura pública cometa algún acto que dañe gravemente su imagen, normalmente no son censurados como sucede en China. Muchas veces continúan trabajando y haciendo su vida con normalidad, aunque sus acciones sigan dejando una mala imagen frente al público o a sus propios seguidores. Por eso siento que el tema de la IA y la censura es bastante complejo, porque aunque la tecnología pueda ayudar en algunos casos, también existe el riesgo de que termine afectando el verdadero valor del arte, de la actuación y del trabajo humano dentro de la industria. Y bueno, hermanas, siento que terminé sacando casi un informe completo sobre todo lo relacionado con la IA, pero realmente quería darles un pequeño contexto para que pudieran entender mejor todo lo que está sucediendo actualmente dentro de la industria del entretenimiento de China y por qué este tema se ha vuelto tan polémico. ¿Y ustedes qué piensan respecto al uso de la IA en las series? ¿Están a favor, en contra o creen que deberían de tener ciertos límites? Déjenmelo saber en los comentarios, que me encantaría leer sus opiniones. No se olviden de darle like a este video, compartirlo y suscribirse para que apoyen a este humilde canal. Espero que este video les haya gustado muchísimo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.